estamos conformados por su servidora Angélica, Isabel y Ana. Y nosotros vamos a presentar el tema de lo que es los formularios en Access. Los formularios sirven para definir pantallas, generalmente para evitar los registros de una tabla o consulta. En esta unidad veremos cómo crear un formulario, manejarlo para la edición y registros y cambiar su diseño. Para que podamos crear un formulario tenemos varias opciones. La primera es acceder a todas ellas desde la pestaña Crear, como se muestra en la imagen. Crear formulario. Formulario consiste en crear automáticamente un nuevo formulario que contiene todos los datos de la base de la tabla, consulta o información seleccionada en el panel navegación. Diseño de formulario. Abre un formulario en blanco en vista diseño y tenemos que ir incorporando los distintos objetos que queremos que aparezcan en él. Este método no se utiliza ya que en la mayoría de los casos es más común y más rápido crear un autoformulario a utilizar el sistema y después sobre el formulario creado modificar el diseño para ajustar el formulario a nuestras necesidades. En esta unidad veremos más adelante cómo modificar el diseño de un formulario. Crear formularios. Un formulario en blanco consiste en crear un nuevo formulario sin contenido, pero en vez de abrirse en vista diseño como la anterior opción se abrirá en vista presentación. Esta vista ofrece ventajas como poder incorporar datos simplemente ajustando el objeto, consultas, informes, tablas desde el panel de navegación. Asiste para formular utilizando un asistente que nos va guiando paso por paso en la creación del formulario. Navegación que permite crear un formulario dedicado a la navegación que simula la estructura típica de menús de una página web. Podrás elegir entre 6 diseños distintos. Bueno, y ahí como podemos notar en la imagen, al dar clic en el botón de navegación nos va a desplegar varias opciones y ahí podemos seleccionar los formularios disponibles gráficamente. Asistente para formularios. Esta es la modalidad más sencilla dirigida de la creación de formularios. El asistente se inicia desde la pestaña Crear, busca formularios, botón Asistente para formularios. Esta es la primera ventana. Bueno, ahí se muestran las ventanas para poder crear un formulario. En el asistente para formularios, en esta opción elegimos en qué tabla o consulta se basará el formulario y los campos que queremos incluir en él. Para elegir el origen, tabla o consulta, lo seleccionamos del desplegable superior. Si queremos sacar datos de más de una tabla, lo mejor es crear una consulta previamente que combine los datos y luego crear el formulario sobre ella. A continuación, seleccionamos los campos a incluir en el formulario haciendo clic sobre el campo y pulsando el botón Añadir o simplemente haciendo doble clic sobre el campo. Asistente para formulario. Si nos hemos equivocado de un campo, pulsamos el botón Quitar y el campo se quitará de la lista de campos seleccionados. Podemos seleccionar todos los campos a la vez, haciendo clic sobre el botón Añadir todos o deseleccionar todos los campos a la vez, haciendo clic sobre el botón Quitar todos. Enseguida nos mostrará la ventana. En esta pantalla elegimos la distribución de los datos dentro del formulario. Al seleccionar una opción de fórmulas aparecerá a su izquierda al espectro que tendrá el formulario con esa distribución. A continuación pulsaremos el botón siguiente y aparecerá la ventana que puede ver a continuación. Bien, pues en la ventana que nos apareció anteriormente, ahí el asistente nos va a preguntar el título del formulario.
Este título también será el nombre asignado al formulario. En anteriores versiones disponíamos de un paso previo que nos permitía incorporar cierto estilo utilizando las distintas opciones de diseño disponibles. En Office 2010 se opta por eliminar este aspecto estético en la propia creación del formulario. Será más adelante cuando los manipularemos para incorporar estilos utilizando los temas disponibles. Antes de pulsar el botón finalizar, podremos elegir entre abrir el formulario para ver o introducir información. En este caso, veremos el resultado del formulario preparado para la edición del registro, por ejemplo. Bueno, pues aquí nos aparece esta imagen, un informe de alumnos. También podemos modificar el diseño del formulario. Si seleccionamos esta opción, aparecerá a la vista el diseño del formulario, donde podremos modificar el aspecto del formulario. Por ejemplo, le podemos cambiar y agregar un encabezado, los detalles y el pie del formulario. En esta opción le podemos cambiar el tipo de letra, el color del fondo y todo eso. Editar datos de un formulario. Para editar datos de una tabla utilizando un formulario debemos abrir haciendo doble clic en él. Desde el panel de navegación también podemos abrir con el botón derecho del ratón, seleccionando abrir en el menú conceptual. El formulario que has creado mostrará sus datos en la vista formulario. En esta podemos a continuación buscar datos, reemplazar valores, modificarlos como si estuvieran en vista hoja de datos de una tabla. Reemplazamos a lo largo de la tabla utilizando la barra de desplazamiento por los registros que ya conocemos. Lo único que cambia en este aspecto de la pantalla. Bien, pues la vista de diseño del formulario es la que nos permite definir el formulario. En ella le indicamos a Access cómo debe presentar los datos del origen del formulario. Para ello nos servimos de los controles que veremos más adelante. Para entrar en la vista de diseño debemos buscar el formulario en el panel de navegación y hacer clic derecho sobre él para seleccionar la opción Vista Diseño del menú contextual, o bien abrirlo y luego cambiar la vista desde el botón que ya conocemos de la pestaña de inicio. Bueno, pues aquí nos aparece en la ventana el diseño del formulario, el encabezado, los detalles y el formulario. En el área de diseño consta de 3 secciones. La sección encabezado formulario, en ella ponemos lo que queremos que aparezca al principio del formulario. En la sección detalle aparecen los registros del origen del formulario o varios registros o uno solo. Por pantalla, según el tipo de formulario, aunque se visualicen varios registros en una pantalla, debemos indicar en la sección detalle del diseño correspondiente a un solo registro. Y por último, la sección pie del formulario, en ella ponemos lo que queremos que aparezca al final del formulario. Podemos mostrar o ocultar el encabezado o el pie de la opción encabezado o pie de formulario del menú contextual de los mismos, como muestra en la tabla. Alrededor de esta área de diseño tenemos unas reglas que nos permiten medir la distancia y los controles. También disponemos de una cuadrícula que nos ayuda a colocar los controles dentro del área del diseño. Para ver o ocultar las reglas o la cuadrícula tenemos la opción reglas y cuadrículas respectivamente que también podemos ver en la imagen anterior del menú contextual del formulario. Bueno, lo que sigue es la pestaña de diseño del formulario. En este apartado veremos las opciones más interesantes de la pestaña de diseño que aparece cuando entramos en la vista de diseño del formulario. En el primer botón que vemos está localizado en el grupo vista y nos permite pasar de una vista a otra. Si la despejamos podemos elegir entre vista diseño y la vista formulario, que nos presenta los datos del origen del formulario tal como lo tenemos definido en la vista diseño. Además disponemos de la vista presentación que nos permite trabajar
Pasando a otro tema, en esta parte del formulario del tema, en el grupo temas encontrarás herramientas para dar un estilo homogéneo al formulario. En la parte central puedes ver el grupo controles, en el que aparecen todos los tipos de controles para que sea más cómoda añadirlos en el área de diseño, como veremos más adelante. También encontramos algunos elementos que podemos incluir en el encabezado y pie de página. En el grupo de herramientas podrás encontrar el botón agregar campos existentes, entre otros que hace aparecer y desaparecer el cuadro lista de campos, en el que aparecen todos los campos del origen de datos para que sea más cómodo añadirlos en el área de diseño. Los formularios tienen asociada una página de código en la que podemos programar ciertas acciones utilizando el lenguaje Visual Basic. Se accede a esta página de código haciendo clic sobre el botón. Con el botón hacemos aparecer y desplegar el cuadro propiedades del control seleccionado. Recuerda que en cualquier momento podemos hacer clic en el botón para acceder a ayuda de acceso. Un tema es un conjunto de formatos que conforman el estilo general que presenta un formulario. En global, los colores, las fuentes y los distintos efectos que utilizan por defecto sin cambiar el tema no lo cambiarán únicamente al formulario en cuestión, sino todos ellos. Esto no implica que no se pueda personalizar algunos de sus elementos de forma independiente. De hecho, podemos hacerlo con la herramienta de la pestaña formato. Los pasos para cambiar el tema son situarnos en la pestaña diseño de las herramientas de diseño de formulario en el grupo temas. Desde el botón temas podremos seleccionar en una amplia lista el que más nos guste. Podemos crear nuestro propio tema. Si establecemos los estilos con los colores de nuestra empresa, por ejemplo, podemos pulsar guardar tema actual para conservarlo y utilizarlo en nuestros formularios. Para recuperar un tema personalizado y aplicarlo a nuestro libro, haremos clic en buscar temas y lo buscaremos entre las carpetas de nuestro equipo, allá donde lo hayamos guardado. Si hay un tema que se aproxima a lo que buscas, pero no es exactamente lo que desearías, puedes cambiar alguno de sus